Y vamos a ir al grano, Gerson. ¿Por qué a Dios le importa tanto qué hago con mi cuerpo, con quién me acuesto? Sí, la verdad, yo no sé cómo lo vives tú, cómo lo vivís vosotros, cómo lo viviste, ¿no? Yo recuerdo que en mi adolescencia, y nunca he hablado mucho, ¿no?, de esto en público, pero yo recuerdo que en mi adolescencia sentía como mucha presión, como que era un tema muy importante, ¿no? De hecho, cuando ha aparecido esto en pantalla hay como un silencio, porque todos sabemos que estamos pisando terreno sagrado, ¿no? Como que esto es un tema que pesa. Por eso siempre me llama la atención, decimos, ¿por qué le importa tanto a Dios con quién me acuesto? Pero es que creo que nosotros también le damos mucha importancia. Pienso en las referencias culturales, ¿no? La música que escuchamos, las series, está lleno de referencias. Pienso en la presión, que yo sé, por cierto, que algunos de los que estáis aquí apenas acabáis de empezar el instituto, hace, ¿qué?, un mes, ¿no? Pero aún así me imagino que esto será un tema importante para vosotros. Si todavía no lo es, tarde o temprano lo será. En parte porque para vuestros compañeros seguro que sí lo es. Entonces, siento que es un tema que es importante para todos, ¿verdad? Aunque algunos acabéis de empezar el instituto. Porque, como digo, creo que alrededor nuestro se le da muchísima importancia a este tema. Entonces, en realidad no me sorprende que Dios también le dé importancia, ¿no? Lo que pasa es que creo que algunos piensan que Dios le da importancia porque Dios lo ve como algo malo, ¿verdad? No, todo lo contrario. Si Dios le da tanta importancia y nosotros le damos tanta importancia, es porque es algo que tiene un efecto muy profundo y muy real. Me explico, ¿vale? La visión de la Biblia sobre el sexo no es como algo bajo, no es como algo sucio o que haya que esconder, no. Es como algo que es potente. Y me explico, ¿vale? Cuanto más potente es algo, más capacidad tiene de afectarme para bien, pero también tiene más capacidad de afectarme para mal. Es normal, en realidad, ¿no? Piensa en algo como el fuego. El fuego hace que disfrutemos de muchísimas cosas, ¿verdad? Sin fuego es impensable la cantidad de cosas que no podríamos hacer. Pero claro, el fuego también tiene un potencial destructivo. ¿Pero por qué? No porque sea malo, porque es muy potente. Piensa en una chimenea. Cuando el fuego está en su lugar adecuado, no solo es que esté bien, es que la casa está mejor, ¿no? Cuando el fuego está en su lugar adecuado, todo el mundo se beneficia. Cuando el fuego no está en su lugar adecuado, pues puede destruir cosas. Pasa lo mismo con el agua. El agua es una pasada, ¿verdad? Yo soy de isla, he crecido toda la vida cerca del mar, cerca del agua. Es una pasada. Pero también cuando el agua está en un lugar donde no debería estar, lo hemos visto hace poco, ¿verdad?, con las lluvias en el sur de Madrid, tiene un poder destructivo tremendo. ¿Por qué? Porque cuanto más potente es algo, más nos puede afectar para bien, y el sexo lo puede hacer para bien, pero también nos puede afectar para mal. Pasa lo mismo con otro tipo de cosas. Pienso en la familia, ¿verdad? La familia es algo súper importante porque toca algo sagrado de quiénes somos, una parte importante de quiénes somos. Por eso cuando la familia falla, nos duele tanto. Pienso en la iglesia. La iglesia trata con una de las partes más fundamentales de quiénes somos, nuestra espiritualidad. Por eso, cuando la iglesia falla, duele tanto. Creo que con el sexo pasa lo mismo. El sexo tiene un efecto real y potente. Escucha. Si a Dios le importa con quién me acuesto, es porque a Dios le importo yo. Si a Dios le importa con quién te acuestes, es porque a Dios le importas tú. Porque el sexo no es solamente algo físico. Somos seres complejos. No somos solo un saco de carne. No somos solo un cerebro clavado en un palo. Somos seres complejos. Somos seres espirituales también, emocionales, tenemos mente, tenemos alma. Y igual que nosotros no somos solamente físicos, el sexo no es solamente físico. El sexo tiene un efecto que va más allá
de eso. Por eso a Dios le importa, claro. La Biblia habla de este tipo de relaciones como el ejemplo que usa muy a menudo con el lenguaje que utiliza es como el de dos telas que se cosen. Ya lo habréis oído, ¿verdad? Como el de dos telas que se cosen. ¿Por qué? Porque el sexo tiene, entre otras cosas, la capacidad de crear una unión muy profunda. Por eso, cuando las relaciones se rompen, a veces parece que te estás dejando un pedacito, ¿verdad? Es que tiene que ser así, es que el sexo sirve en ese contexto que nos da Dios, y ahora hablaremos de eso, ¿no? Sirve precisamente para crear una unión lo más profunda posible. Y piénsalo, si esto es verdad, si de verdad el sexo tiene que crear esta unión profunda, si lo usamos mal, lo que uno debería esperar es que con el tiempo pegue menos, ¿verdad? Que no cree ese apego. Que curiosamente es un poco lo que estamos viendo. Hoy en día estamos hablando de sexo más que nunca, ¿sí o no? Pero, ¿sabes? Hoy en día se está teniendo menos sexo que antes, en general. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Hablamos más de ello, pero las personas lo disfrutan menos. Tiene que ver quizá con dónde es el lugar, ¿no? Donde debería estar y cuál es el efecto que se supone que tiene y qué pasa si lo abusamos. Entonces, me preguntabas, ¿por qué a Dios le importa? Creo que a Dios le importa porque a Dios le importo yo. Y tío, ¿no te parece que Dios es un aguafiestas por ponernos límites? Claro, yo también me sentí así mucho tiempo, ¿no? La cosa es que el tema de los límites, uno tiene que pensar en, vale, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Te quiero dejar dos ideas con esta idea. La primera es que, a ver, evidentemente algunos límites nos protegen, ¿no? Esto es bastante de cajón. Si yo puedo caminar tranquilo por la acera, es porque sé que los coches van por la calzada, ¿no? Entonces, hay límites que evidentemente me protegen. Si mis padres me dicen no metas los dedos en el enchufe, eso es por mi protección. Entonces, evidentemente hay límites que nos protegen. Pero quiero ir un poco más allá. Quiero decir una afirmación un poco más ambiciosa. No solo creo que los límites nos protegen, creo que a veces los límites nos permiten florecer. Me explico. Tengo dos niños, ya lo he dicho antes. Cuando yo voy con mis niños al parque, me tienen que dar la mano. Cuando estamos de camino al parque, no pueden soltarme la mano, son muy pequeños. Pero cuando llegamos al parque, ahí les suelto la mano. De hecho, en el parque pueden jugar de la forma más libre. ¿Por qué? Porque el parque está limitado. Fíjate qué curioso. Los estrictos límites del parque hacen que mis hijos puedan jugar sin límites. Los límites del parque les proveen un espacio donde jugar con más libertad. Te doy otro ejemplo. Antes hablaba de coches. En la autopista puedo correr 4 veces lo que corro en la calle donde vivo. ¿Por qué? Porque la autopista está limitada, muy limitada. Tú en la autopista sabes que no te va a entrar un coche por aquí o que no te va una salir. La autopista tiene unos límites muy claros, por eso puedo correr más. Los límites de la autopista hacen que pueda ir más deprisa. Entonces, pues depende de los límites. Hay límites que sí, hay límites que son, eres un aguafiestas, claro que sí, pero hay límites que no, hay límites que no solo me protegen, me permiten tener más libertad. Voy a seguir rascando con este tema. Entonces, hablando de sexo, el evangelio, el cristianismo, no son malas noticias. Estamos hablando de límites. Creo que es lo contrario, pero entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta porque a veces los cristianos lo hemos contado como si fueran malas noticias. A veces los cristianos, cuando se habla de esto, solo contamos la mitad de la historia. Y antes os decía, si la iglesia se equivoca nos puede hacer daño. Y con esto también ha ocurrido. A veces los cristianos se equivocan a la hora de hablar de esto y puede tener consecuencias diferentes, ¿verdad? Fíjate, Jesús cuenta una historia de un señor que iba caminando y se encuentra un tesoro escondido. Y dice que ese tesoro vale tanto que el Señor lo vende todo para conseguir el tesoro. Y los cristianos hemos contado la historia así, véndelo todo. Y ya está. A veces contamos la mitad de la historia. Si el sexo
fuera lo más importante de la vida, entonces puede que parte del cristianismo fueran malas noticias. Pero en realidad creo que si el sexo fuera lo más importante de la vida, esos serían malas noticias. Me explico por qué. Porque a veces ese es el mensaje que yo percibo alrededor. De hecho, es el mensaje que yo viví cuando era un adolescente. Como digo, no sé cómo lo estáis viviendo. Cuando yo tenía la edad de muchos de los que estáis aquí, y esa frase me hace parecer muy mayor, cuando yo era adolescente, yo vivía con la presión de mis amigos, de ¿qué? ¿Ya? Y recuerdo esa presión como algo muy heavy, de verdad. Si el sexo fuera lo más importante de la vida, creo que eso son malas noticias, por dos razones. Primero, porque mucha gente no puede disfrutarlo, y qué estaríamos diciendo de eso. Pero en segundo lugar, porque la experiencia de muchas personas es experimentar eso que estaban buscando y decir, ah, eso es todo. Y claro, si tú experimentas algo y dices, vale, no era tanto y es algo cualquiera, dices, bueno, pero si toda tu esperanza de satisfacción estaba puesto en eso y llegas y dices, ah, esto es todo, eso es profundamente doloroso, ¿verdad? Buscar la satisfacción más profunda y no encontrarla en algo. Por eso creo que las buenas noticias son que el sexo no es lo más importante de la vida. Es algo bueno, pero no es el sumum de la vida. En parte porque lo que buscamos en el sexo no es, me repito, solamente físico. En realidad, lo que buscamos en ese tipo de relación es algo mucho más profundo. Buscamos satisfacción, buscamos validación, que alguien nos conozca. Las cosas que estamos buscando son mucho más profundas. Estamos buscando satisfacción. Si el sexo fuera lo más importante, esos son malas noticias. Pero Jesús habla de agua que quita la sed. De hecho, se lo dice precisamente a una persona que seguramente tenía una historia complicada de dolor y de muchas cosas con esto. Buscamos satisfacción. Jesús promete vida en abundancia, agua que quita la sed. Y si eso es verdad, como yo creo y he experimentado, si eso es verdad, tío, lo vendo todo si hace falta, es como el tesoro. Si aquello que buscamos con tantas ganas en el sexo resulta que me lo ofrece Jesús, si hace falta, lo vendo todo. Si hace falta. Y antes decía, si el sexo fuera lo más importante serían malas noticias, en parte porque no está al alcance de todos. La oferta de Jesús es para todos. Esa oferta de vida con V mayúscula es para todos. La oferta es para todos. Por eso creo que en realidad creo que el cristianismo trae buenas noticias y no lo contrario, ¿no? Quiero enfatizar. No estoy diciendo que el sexo sea algo malo, no estoy diciendo que haya que esconderlo, que sea algo sucio. Estoy diciendo que no es el sumum, que no es lo más importante de la vida. Y que si buscamos lo más importante ahí, primero, nos va a decepcionar. Segundo, como decíamos en la primera pregunta, nos puede hacer daño, podemos terminar peor. Pero tercero, es que lo que buscas no está ahí. A veces la gente me dice, no, Gerson, es que tú no quieres que sea feliz. Y me dices, no, amigo, es que si buscas la felicidad absoluta ahí, no la vas a encontrar. Pero no te preocupes, es que Dios tiene más para ti. Tanto si disfrutas del sexo como si no, Dios tiene algo más para ti. Por eso no son malas noticias. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el sexo tiene un efecto real. Por eso a Dios le importa y por eso tiene sentido que nos dé un marco en el cual lo podemos disfrutar. Y fuera de ese marco, al final conseguimos lo contrario. Y tiene que ver con lo que decíamos, los efectos y los propósitos del sexo, ¿no? De unión profunda, de disfrute, de tener hijos e hijas, de unirte a tu pareja de una forma que nunca más que puedes conseguir con otra persona. Pero no lo es todo. A veces los cristianos nos hemos equivocado elevando precisamente el sexo a la posición más alta o el matrimonio a la posición más alta.
el matrimonio es algo bueno, pero tampoco es la cosa más importante del mundo que Dios te ofrece. Es algo bueno, pero a veces los cristianos le hemos puesto fuera de lugar y al hacerlo hemos puesto una presión que ha causado lo contrario que queríamos, ¿verdad? Y hemos terminado dejando a gente fuera cuando no debería ser el caso. Entonces, resumo, el sexo es bueno, es potente, por eso Dios tiene sentido que le importe cómo lo uso, pero no es donde está la satisfacción profunda de mi vida. Jesús me la ofrece y por eso el cristianismo no son malas noticias, creo que son buenas noticias. Y quiero terminar con una pregunta, y es una pregunta sensible. Antes has dicho que el Evangelio es para todos. ¿Qué hay de las personas que sienten atracción hacia personas del mismo sexo? ¿Tienen espacio dentro del cristianismo? Esa pregunta, como dices, es muy importante. Muy importante. Es muy importante porque, y sé que esto ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, es muy importante porque a veces los cristianos nos hemos equivocado en esto también. Nos hemos equivocado al menos de dos formas. En primer lugar, a veces hay cristianos que cuando hablan de esto, lo que principalmente comunican es odio a las personas. Jesús tenía la capacidad increíble, una capacidad increíble y única, siempre acertaba, de ser capaz de amar, de ofrecer su invitación a todo el mundo, sin que eso significa necesariamente que las cosas no importen. Pero Jesús nunca demostró odio a las personas. Sí que les decía las cosas, todo lo que les tenía que decir, pero siempre con amor. De hecho, las palabras más duras de Jesús son precisamente para religiosos que se creen mejores que los demás. Y creo que eso nos tiene que hacer pensar. Entonces, creo que los cristianos nos hemos equivocado en primer lugar porque a veces demostramos odio. Pero en segundo lugar, y este me parece más interesante, creo que a veces los cristianos nos hemos equivocado con esto porque comunicamos algo contrario al mensaje de Jesús. Y es que los cristianos nos sabemos todos los mantras cristianos del mundo, ¿no? Del tipo, no, tú no tienes que ganártelo, Jesús lo consigue por ti y tú tienes que confiar en Él. Pero luego, en la práctica, a veces comunicamos, vive como yo y luego te presento a Jesús. Que no tiene ningún sentido porque yo no sería quien soy si no hubiera conocido a Jesús. A veces le damos la vuelta a las cosas. Alex nos hablaba de la oferta de Jesús, ¿verdad? De esa oferta de salvación. Es una palabra que vamos a explicar a lo largo del día, pero de esa oferta de conseguir lo que necesitamos y de conseguir vida plena. ¿Sabes? Esa salvación que ofrece Jesús, yo no la tengo por ser heterosexual. No la tengo por tener los deseos correctos siempre. Muchas veces no los tengo. Pero el orden es importante. Yo conozco a Jesús y por la oferta que me hace, trabajo mis deseos. Pero a veces los cristianos no hemos dado la bienvenida correctamente a personas que, como yo y como todos, no siempre tenemos los deseos correctos. Y eso no puede ser. Las iglesias cristianas deberían ser un lugar que dan la bienvenida a todo el mundo. No digo que no hablemos de esto. No digo que no importe. Hemos estado 5 minutos hablando de por qué importa. No estoy diciendo eso. Pero todo el mundo debería ser bienvenido. Si para entrar por esas puertas primero tengo que vivir como un cristiano, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Si para entrar por esas puertas primero tengo que cambiar, no estaría aquí porque no habría conocido a Jesús y por tanto no habría cambiado. Entonces el orden es muy importante. La oferta de Jesús es para todos. Y luego cada persona tendrá que trabajar ese llamado con Él. Pero yo no puedo esperar que la gente cambie como vive porque yo lo digo. Yo no tengo la capacidad. Jesús sí, de decir X, tienes que vivir así. Yo no tengo la capacidad de decirle a alguien tienes que vivir así por mi propia voluntad. No.
yo apunto a Jesús y Él me habla de la importancia de las cosas. Entonces, creo que los cristianos tenemos que mejorar en hacer que la gente se sienta bienvenida y en encontrar ese equilibrio que tenía Jesús de, oye, esto no quiere decir que no te voy a hablar de las cosas. De hecho, voy a hacerlo por amor, pero eres súper bienvenido. Si hay alguien en esta sala que sería normal, que hubiera tendencia, atracción hacia el mismo sexo, eres bienvenido aquí, eres bienvenida aquí y espero que te encuentres con un Jesús que te hablará de todas las cosas que estamos hablando. La invitación y la oferta es para todos y el llamado es para todos. Y el llamado de Jesús no siempre es un llamado fácil. Jesús habla de negarnos a nosotros mismos, de dejar de buscar con todas nuestras fuerzas, satisfacer nuestros propios deseos. No sé si alguna vez te has sentido así, como que corres con todas tus fuerzas intentando saciarte algo y es como arena que te cae entre los dedos. Es como intentar tener agua en las manos y dices, lo estoy intentando con todas mis fuerzas y solo se me va. Jesús nos llama a dejar de perseguir las cosas de nuestra propia manera, a negarnos a nosotros mismos y a buscarle a Él. Y es en Él, siguiéndole a Él, que encontramos vida en abundancia. Pero sí, a veces ese llamado implica un sacrificio. Ojo, implica un sacrificio para todos. Esto enfatizo. El mensaje cristiano no es, ¡ay, qué buena suerte, tú que eres heterosexual y qué malas! No. Es que el mensaje del cristianismo es un desafío para todos. Y a veces será un desafío de unas formas y a veces será un desafío de otras formas. Hay sacrificios para todos. Mi amigo David Bennett estuvo aquí hace unos años, quizá algunos le escuchasteis hablar. David es una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, pero al conocer a Jesús, él llega a la conclusión de que él no va a experimentar relaciones sexuales. Pero él dice día tras día, algunos le oísteis, me imagino, y si no, te lo diría, que es la mejor decisión que ha tomado en su vida y que lo que recibió fue muchísimo mejor que lo que dejó. Volvemos a lo del tesoro. Si algo vale la pena, vale la pena. Termino. No creo que la invitación de Jesús siempre sea fácil, pero creo que vale la pena. Y eso es algo que en realidad hacemos en muchas áreas de nuestras vidas. Hay muchas cosas que yo podría tomar una decisión más fácil, pero en realidad tomo el camino difícil porque vale la pena. El llamado de Jesús es un llamado a venderlo todo si hace falta, pero porque hay un tesoro que vale más que todo lo que podamos dar.